grabar para explicaros lo que quiero mostraros aquí. Aunque no soy astróloga, no soy experta en astrología, me encanta, sigo a diferentes astrólogos y he ido tomando sus diferentes puntos de vista y los he ido como enlazando, ¿no? Para poderos explicar de una manera resumida lo que significa Quirón, el sanador herido. Dentro de la astrología hay como un arquetipo que es Quirón, que es la herida del alma, ¿no? Lo que todo el mundo traemos dependiendo de nuestra carta natal. ¿Por qué quiero explicaros esto? Porque esta herida de Quirón junto con las heridas en la infancia, de las cuales podéis tener más información mediante la masterclass que tengo disponible de las heridas de la infancia. Y si lo queréis, pues todo el programa completo de Sanando las raíces del ser. Entonces, esta información es la que complementa a las heridas de la infancia. Y con el programa Sanando las raíces del ser podéis enlazarlo todo teniendo las herramientas prácticas diarias para como vuestro entrenamiento diario para ir sanando, trascendiendo, neutralizando todas estas heridas. A continuación lo voy a pasar rápido porque os he buscado información según la mitología griega, ¿vale? De quién era Quirón, ¿vale? Para que, pues eso, tengáis ahí un poquito, pero bueno, que lo podéis buscar si queréis también vosotros. ¿Qué significa Quirón en la astrología? Quirón es el dolor más profundo. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos tratando de evitarlo, creando una personalidad para no sentir ese dolor, para no mostrar nuestra vulnerabilidad, ¿vale? Y entonces hay como dos formas de vivir la herida de Quirón. Una es evitándola y la otra es sobrecompensando. Quirón es la llave que nos da acceso a nuestra alma, a nuestro ser. Pero ¿qué pasa? Que como vivimos casi siempre evitándolo, no conectamos con ese dolor para trascenderlo y para abrir la puerta a la conexión con nuestra alma. Aquí os dejo una frase que me encanta y es que aquello que niegas te somete y lo que aceptas te libera. La herida de Quirón no es una herida personal. ¿Qué quiero decir? Es una herida generacional. Comprende un periodo de años. Por lo tanto, los nacidos en determinadas fechas vienen con una herida de Quirón, los nacidos en otra con una determinada herida de Quirón. Todo ello también influye, depende de nuestra carta natal. Podemos venir todos con la misma herida, pero dependiendo de en las casas de la carta natal que os caigan, se suma otra información, si tienes planetas, si no. Para todo ello, si queréis profundizar mucho más, os recomiendo que os realicéis la carta natal, que la veáis, que obtengáis esa información que complementará toda la información de Quirón y os dará muchísimas, ¿no? Muchísimo conocimiento para que vayáis integrando y podáis extraerlo para vuestra sanación. Entonces, como os he puesto aquí, pues nos movemos para evitar el dolor, creando esa personalidad y no nos movemos desde el ser. Para sanar la herida, o sea, sanar la herida de Quirón es el primer propósito que deberíamos de tener en nuestra vida. Todos los humanos, al nacer, simplemente por el hecho de nacer, venimos con dos heridas, sí o sí. La primera es la herida de separación, ¿no? Esta herida es ilusoria. ¿Qué quiero decir? Pues que cuando nacemos se genera en nosotros esa herida de separación, pues del Padre, de Dios, de la fuente, del universo, llámalo como quieras, pero es ilusoria. Sin embargo, está intrínseca como guardada en nosotros, en nuestra alma. Y la segunda herida depende de dónde te caiga Quirón en tu carta natal. A continuación, os voy a pasar
todos los signos astrológicos y las fechas de nacimiento que comprenden cada herida de Quirón, para que las tengáis y os sea como mucho más fácil, pues, interpretar qué herida venís, traéis vosotros, ¿vale? Por ejemplo, este año, a ver, perdón, un segundito. La herida de Quirón en Aries, ¿vale? Como podéis ver, abarca los nacidos en mayo de 1968 a mayo de 1967. Entonces, los nacidos en ese año vienen todos con esa herida de Quirón en Aries. Pero, si os dais cuenta, este año, o sea, pongo que también estamos pasando todos por esta herida de Quirón en Aries. ¿Por qué? Porque en mayo del 2018 se activó la herida de Quirón en Aries y está vigente hasta abril del 2027. Por eso ahora mismo todos estamos pasando por la herida de Quirón en Aries. Pero además, ¿veis? Por ejemplo, Quirón en Tauro son los nacidos en mayo de 1977 a abril de 1984. Por lo tanto, los que hayan nacido en ese periodo tienen la herida de Quirón en Aries y además hasta el 2027 la herida de Quirón en Tauro. Depende de la casa en la que os caiga, planetas, como he dicho antes, tenéis que ir sumando como toda esta información. Os voy a leer de una manera así rápida qué significa la herida de Quirón en Aries, que todos estamos transitando por ella. Es una herida en el ego, en la estima propia, en no saber quién soy, por qué estoy aquí, qué soy capaz de lograr. Esto puede afectar a nivel físico, a la vista, a los dientes y a la cabeza. La sanación se da cuando te centras en tu propia esencia, en tu alma, en tu sentir, más allá del ego, de lo que tu mente te quiere llevar, que tengas, que hagas o que digas, ¿vale? Te tienes que convertir en el guerrero o en la guerrera iniciada, provocando esa autorrealización y ayudando a otros a conocer su ser esencial. Con esta herida de Quirón en Aries, nos está diciendo que ya es momento de conectar con nuestro ser, con nuestra alma, que mantengamos a nuestro ego a raya y no nos dejemos llevar por él. ¿Por qué está habiendo como tantas crisis de identidad? Porque la personalidad que viene del ego, las máscaras que nos vamos poniendo, ya no se sujetan más, ya no se sustentan más. Entonces, cuando la vida a nivel energético te empieza a zarandear, llega un momento que no sabes quién eres, porque como no conectas contigo, te crees el cuento de quién eres, con el nombre y apellidos que tienes, lo que haces con la profesión, a qué te... eso no es conectar con tu ser esencial. Yo en estos vídeos me voy a centrar, veis como aquí tenéis toda la información, ¿vale? De los 12 signos, pero yo me voy a centrar en Quirón en Tauro o Quirón en la casa 2. Lo podéis mirar así. ¿Por qué? Porque hay veces que tienes a Quirón en la casa 2 y te cae en otro signo. O te cae Quirón en Tauro y yo, por ejemplo, no lo tengo en la casa 2. A mí me cae en la casa 1, pero es Quirón en Tauro. Entonces tengo que buscar la información de Quirón en Tauro y la información de la casa 1 y complementarla, ¿vale? Pero en este momento es Quirón en Tauro, que comprende mayo de 1977 a abril de 1984. ¡Ay! Que no sé qué hago. Con la herida de Quirón en Tauro
aparece la herida de la desvalorización. Esta herida de la desvalorización nos hace creer, o sea, es como, nos lleva a pensar el no valgo, no soy suficiente, no merezco. Y hay un sentimiento de humillación, de vergüenza, de culpa. Esta herida de desvalorización o desmerecimiento va muy de la mano con la herida de la infancia, de la humillación. Es muy difícil de ver, o sea, esta herida es como em, muy difícil de hacerla visible, ¿vale? Pero va de la mano. Entonces, la pregunta clave en esta herida es, ¿dónde has sentido que te quitaban tu valor en cualquier ámbito de tu vida? Puede ser a nivel físico, a nivel emocional, sentimental, pensamientos, creencias, todo aquello en donde tú creas que no te valoraron, despierta esta herida. Si se despierta en nosotros el no merezco y el no soy suficiente, la persona a nivel emocional se hunde y entonces va buscando fuera, preguntándose quién me valida, ¿no? O sea, es como que vamos buscando fuera que nos validan los demás, cuando somos nosotros realmente quien tenemos que valorarnos a nosotros mismos. Esta herida de desvalorización o desmerecimiento hace que nos comparemos mucho con los demás, pero no en una comparación como de igual a igual, sino que a los demás como los endiosamos, ¿vale? Los ponemos como por encima nuestro y a nosotros nos hacemos pequeños, o sea, nos hacemos insignificantes y claro, nuestra autoestima pues por los suelos, porque encima como le estoy dando todo el poder a el otro, porque creo que es mi ídolo y yo soy nada y no le llego ni a la altura de los pies, pues esas comparaciones no son beneficiosas, porque aparecen los celos, aparecen las envidias y entonces te empiezas a preguntar, ¿no? Entras como en el modo víctima porque yo no puedo, porque yo no tengo, claro, vamos siempre con lo que los demás tienen. Aquí os comparto algunas de las situaciones por las que se puede generar esta herida, ¿vale? Cuando tenemos unos progenitores hipercríticos, cuando nos están comparando continuamente con el resto, cuando recibimos muchos insultos o cuando tenemos comentarios desagradables o incluso humillantes en público. Hay veces que se dan situaciones en la infancia que nos hacen sentir humillados y todo, o empezamos a escuchar, ay, es que tu hermano no sé qué, o tu primo tal, o tu vecino, cuando siempre hay esa serie de comparaciones que a ti te van haciendo como más pequeño, eso se aprende. Y tú luego, cuando eres mayor, pues te vas a ir comparando con los demás, pero desde esa inferioridad, ¿vale? Hay otras personas que con la herida de desvalorización o desmerecimiento no se sienten dignos de amor, entonces no se abren a las relaciones de ningún tipo, de pareja, de laborales, de amistades. Hay quien toma una posición como muy arrogante en su vida, pero no es nada más, o sea, no es que sea así, sino que se crea esa personalidad para que los demás no logren verlos como son realmente. O sea, utilizan esa arrogancia a modo de escudo de protección. Las personas que tenemos la herida de desvalorización, una vez que ya la hemos hecho consciente y que nos empiezan a caer las piezas del puzzle, uno de los primeros pasos es escucharnos a nosotros mismos. Aquí va muy bien el decir me desconecto de redes, me desconecto de teléfonos, dejo de pedir opiniones a los demás, dejo de compartir, no sé, si por ejemplo, imaginaros que estáis buscando trabajo y os aparecen como dos oportunidades. Dejo de decirle a los demás para que me digan qué trabajo es mejor para mí, sino que paro.
Me centro en mí, conecto conmigo, valoro un trabajo y valoro otro y soy yo la que toma la elección. ¿Me puedo equivocar o no? Pero si me equivoco, tomo un aprendizaje y si no me equivoco, pues me, me lo llevo yo, ¿no? De decir, wow, bien, o sea, me doy las palmaditas en la espalda yo, porque no necesito que nadie me venga diciendo. ¿Qué pasa si espero a que los demás me digan lo que tengo que hacer? Que si luego ocurre una situación que no me gusta, me vuelvo a colocar en modo víctima, empiezo a culpar a los otros si no te hubiese hecho caso, porque me has dicho eso. No se trata de eso, o sea, se trata de comenzar ya a tomar la responsabilidad de nuestra vida. Es decir, a tener ya las riendas, ¿no? El poder accionar y poder responder ante las situaciones que nos van aconteciendo en la vida. Quirón en Tauro, bueno, aquí os pongo antes de nada que no se me olvide. El sentimiento de no valgo tiene que ver con el pensamiento a futuro de no voy a tener. ¿Vale? O sea, estamos más en el futuro que en el presente. Quirón en Tauro también implica heridas relacionadas con la seguridad y con la estabilidad material. Es importante sanar esta herida y desarrollar una relación más saludable con los aspectos materiales de la vida. La herida de Quirón en Tauro o está guardada en el cuerpo o en una pérdida material del sentido de valía y seguridad. Aquí a nivel físico se nos puede ver afectado timo, garganta y cervicales. Aquí os dejo unos puntos, ay, que se me ha ido, para sanar esta herida de desvalorización o desmerecimiento. Mentalidad de gratitud y generosidad, aprender a valorar tus talentos y habilidades, por ejemplo, trabajar las creencias limitantes sobre el dinero y abundancia, agradecer y valorar por lo que tienes, ¿no? La mentalidad de gratitud, trabajar los chakras para equilibrarlos. Después, hay una serie de preguntas para realizarte, para conectar contigo y para responder de la manera más honesta. ¿Qué recursos y dones valiosos hay dentro de mí para aportar al mundo? ¿Qué tienes tú para intercambiar con los demás? Estas preguntas en silencio contigo es un ejercicio de valoración personal, no de aprobación externa, porque eres tú la que te vas a ir respondiendo las preguntas. Superpoderes cuando sanas esta herida. Capacidad de gozar y de disfrutar de la vida, del presente. Talento para crear seguridad material. Capacidad para que tu forma de ganarte la vida sea el servicio terapéutico a los demás. Puedes sanarte mucho a ti misma con la conexión con la naturaleza. Don de sanación con respecto a otras personas, es decir, ayudar a sanar en otros la herida de autoestima y de desmerecimiento. Por eso a Quirón se le llama el sanador herido. Porque cuando tú ves tu herida de Quirón, cuando tú sanas tu herida de Quirón y cuando tú estás trabajando en tu herida de Quirón, puedes ayudar a otros a sanar su herida de Quirón, porque tú ya estás pasando por ahí, ya la estás transitando. Y es una de las formas también, ayudando a otros a sanar, te ayudas a ti a sanarla. Después también aparece la herida de carencia, que va muy unida con la de desmerecimiento y desvalorización. Esta herida de carencia nos lleva a una tristeza profunda y a unas no relaciones sanas. Aparecen sentimientos de no tuve y de me faltó. O sea, es como que nos quedamos en el pasado. Esta herida da una sensación, como he dicho, de no tuve, me faltó. Es una herida muy profunda y sutil. Esta sensación de no tuve o me faltó puede ser real, que en el físico o en el emocional eh, no tuviese o me faltase, o puede ser nuestra percepción. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, os he puesto aquí como papá trabajaba, pues no estaba presente. ¿Quiere decir que me faltó mi padre físicamente? No,
pero sí que a nivel emocional había una falta. Es importante reconocer la herida, aunque sepamos que no fue intencionada negativamente. O sea, nuestros padres no nos van a dejar solos a nivel emocional, por norma general, pero sí que si yo la reconozco, le doy luz y la puedo sanar. Si yo niego y yo creo que no, 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 mis padres, ¿cómo me van a hacer eso? Lo estoy negando y te estás sometiendo. Por eso la frase de lo que aceptas te libera, lo que niegas te somete. Esta herida de carencia hace que vivas en insatisfacción constante. Una huella de esta herida, sentir que no se les presta atención, como si lo suyo no fuese importante. Ante esta herida algo pasó en el hogar que necesitaba y no había. Entonces, pues, no, haz un ejercicio y pregúntate qué pasó en tu casa, qué significado le diste, ¿no? Por ejemplo, si escuchabas comentarios como de escasez, de pues no hay, no tenemos dinero, no tal, ¿qué interpretaste tú? ¿Qué significado le diste tú? Si querías que te comprasen algo y no te lo compraban porque te decían que no había dinero, pues ¿cómo lo interpretabas tú desde niña, ¿no? Las personas que sufren esta herida suelen decir frases como me siento ignorada, nadie me ve, nadie me escucha, ¿vale? Es como, ¿por qué no me estás escuchando? Es importante preguntarte, como he dicho antes, ¿qué me faltó? ¿Qué no hubo? ¿O qué necesitabas que no tuviste? Este ejercicio contigo misma, respondiéndote estas preguntas, es una sesión de terapia. Luego, las personas que tienen esta herida suelen ser muy demandantes de lo que quieren en el presente, pero no desde el presente. O sea, quieren algo, pero desde esa carencia de que no lo tuvieron en el pasado. Entonces se siente enojo, resentimiento, se olvidan de ellas mismas también. En otros casos, por ejemplo, no pido nada porque no necesito nada, o porque no lo merezco, o no expreso porque no me escuchan. Pueden tener una tristeza profunda en su interior. Sienten que nadie los mira, que no les dan lo que necesitan, aunque se muestren de manera agresiva con los demás. O sea, hay personas que tienen la herida de carencia, que tienen una tristeza muy profunda en su interior, pero con los demás se muestran agresivos. ¿Para qué? Para que no le vean su vulnerabilidad. Yo, por ejemplo, aquí me veo muy reflejada, ¿vale? Tenía una tristeza muy profunda, pero tú a mí no me veías con esa tristeza profunda, sino que tú me veías a mí con la espada en la mano, ¿vale? Entonces, esto es muy importante el trabajarlo. ¿Qué les pasa a las personas con esta herida de carencia? Pues que en la edad adulta no saben verdaderamente lo que necesitan, porque no saben reconocerlo ni pedirlo, por lo que viven decepcionadas. Suelen dar una atención exagerada a los demás porque esperan que el otro les dé algo a cambio también. Y son personas que pueden llegar a aislarse, ¿vale? Estos son como en casos así como muy extremos de esta herida, pero se da. Para sanar esta herida, pautas. Súper importante las recomendaciones de la herida de desvalorización. Crear vínculos en las relaciones donde haya un equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. Y crear un vínculo de escucha, tanto con una misma como con los demás. Primero, conmigo misma, escucharme yo, qué necesito yo, qué quiero yo, qué no quiero, qué, y después con los demás. Ese equilibrio. Porque cuando yo consigo escucharme a mí misma, yo puedo pedir opinión a los demás para escucharlos, pero voy a pasar por mi filtro si realmente es lo que ellos han dicho, es lo que yo he dicho, es una combinación de ambos. Espero que os sirva esta información que os he dado para tener pues, como el puzzle completo.
¿no? Entonces, lo que os comentaba al principio, con la información de Quirón, que es toda esta que tenéis aquí, la información también que os pasé en el vídeo que hice de los 6 puntos claves que te ayudarán a comprender por qué no estás viviendo la vida que deseas, ese vídeo es como un resumen del programa Sanando las Raíces del Ser. Con todo ello, es decir, con los 6 puntos claves que te ayudarán a comprender el por qué no estás viviendo la vida que deseas, con este vídeo de Quirón, el sanador herido. Y si lo eliges y das el paso de acceder al programa Sanando las Raíces del Ser, tendrás la información completa de tus heridas, cómo sanarlas y las herramientas para ello. Espero te sirva, espero te ayude y cualquier duda, cualquier consulta, pues por privado, ¿vale? Dejaré el contacto y estoy disponible. Gracias. Vamos a dejar de compartir. Nos vemos.